Bienvenidos una vez más a otro estudio de Apocalipsis, lo que dice la Biblia acerca del futuro y la eternidad. Nos encontramos en la serie Las cosas que sucederán después de estas, y el título es Los cuatro primeros sellos. La lectura es Apocalipsis 6 del 1 al 8. La Biblia enseña que el mundo se dirige a un final catastrófico. Se dirige inexorablemente no hacia la paz y la unidad, sino hacia una guerra final, la batalla de Armagedón, escrita en Apocalipsis 16, 14 a 16. Hasta ese holocausto culminante, las cosas seguirán deteriorándose mientras el mundo cae cada vez más en el caos, la confusión y el pecado. A medida que se acerca el fin, aumentarán las guerras y los crímenes, habrá trastornos económicos y desastres naturales sin precedentes como terremotos, inundaciones, hambres y enfermedades, de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó en Mateo 24, del 6 al 8. Todas estas calamidades serán señales del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo caído y rebelde. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de este aterrador tiempo de juicio futuro, describiendo los sufrimientos del pueblo de Israel durante ese tiempo. Por ejemplo, Jeremías escribió: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. El Apocalipsis, capítulo 5, versos del 1 al 7. Cristo recibió de Dios el Padre un libro sellado con 7 sellos, y hasta que lo abrió el que tiene autoridad para hacerlo. El libro contenía el título de propiedad de la tierra, a diferencia de los documentos legales normales. Este documento no contenía una descripción de lo que Cristo heredaba, sino detalles de cómo lo reclamará legítimamente. Comenzando en el capítulo 6, se abre el libro y se rompen sus sellos, y al abrir el libro marca el comienzo de la ira y del juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, cuando el Señor recupera la creación del usurpador Satanás. Cada uno de los sellos del libro representan un juicio divino específico que se derramará en forma secuencial sobre la tierra. Los sellos abarcan todo el periodo de la tribulación, que culmina con la venida de Cristo, y al parecer es correcto afirmar que los primeros 4 sellos tienen lugar durante la primera parte de la tribulación. El quinto dura desde la primera hasta la segunda parte, llamada Gran Tribulación en Apocalipsis 7:14, y dura 3 años y medio, como lo describe Apocalipsis 11:2, 11:6 y 13:5. Y el sexto y el último sello ocurren durante esa gran tribulación. Al parecer, el séptimo sello tiene los juicios de las 7 trompetas, y la séptima trompeta contiene los juicios de las 7 copas. Así que los 7 sellos contienen todos los juicios hasta el final, cuando Cristo vuelva. El abrir los 7 sellos se compara con la cronología de la tribulación de nuestro Señor, que se encuentra en el propio mensaje de Jesús, que describe los postreros tiempos y su venida, y que se registra en Mateo 24. El primer sello describe una paz falsa y breve que precederá al holocausto final, en Mateo 24, 4, 5. Jesús también habló de esa paz, advirtiendo de los cristos falsos y engañadores que la fomentarían. El segundo sello describe la guerra mundial que Jesús predijo también en Mateo 24, del 6 al 7. El tercer sello, la hambruna, encuentra un paralelo en Mateo 24, 7. En ese mismo versículo Jesús predijo terremotos representativos de los desastres naturales. Y el cuarto sello representa la muerte por tales desastres naturales, incluso terremotos y plagas. Esos son los primeros 4 sellos que vamos a ver hoy. Así que se puede decir que así como aumentan en frecuencia e intensidad los dolores de parto de una madre cuando se acerca el momento de dar a luz, los juicios que representan los sellos se intensificarán durante la tribulación hasta que culminen con la llegada del Señor Jesucristo en gloria resplandeciente. Los primeros 4 sellos abarcan el periodo que Jesús describió como principio de dolores en Mateo 24:8. Y estos 4 juicios son muy terribles, pero son solamente la preparación del derramamiento de la ira final de Dios en los 3 últimos sellos. Así que vamos a comenzar con el primer punto.
que es donde nos habla el primer sello. Como pueden ver ahí, el jinete del caballo blanco, el primer sello, la falsa paz. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. De pronto, a medida que se abren los sellos en el capítulo 6, la alabanza cesa como un presentimiento del juicio venidero. La escena ahora se traslada del cielo a la tierra, que será el centro de los sucesos a través de la venida de Cristo en el capítulo 19 y el establecimiento de su reino terrenal en el capítulo 20. Habiendo recibido de su Padre el título de propiedad de la tierra según Apocalipsis 5:7, el Cordero, el Señor Jesucristo, abrió el primero de los sellos. Cuando se abre ese sello en la visión, no se lee lo que está escrito en el libro, sino que sucede algo. El abrir o romper los sellos que ocultan el contenido del rollo ocurre en el cielo, pero los acontecimientos que tienen lugar como resultado de abrir cada sello se suceden en la tierra. La expresión uno de los sellos significa el primero de los sellos. El Cordero, es decir, el Cristo glorificado, es quien ejecuta el acto de abrir dicho sello, pero la orden de iniciar los acontecimientos que resulta del mencionado acto la da uno de los 4 seres vivientes. Y aquí es donde comienza el primer ser viviente, que dice Juan, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. De inmediato Juan oyó a uno de los 4 seres vivientes, que son los querubines, un tipo de ángel muy exaltado, según Ezequiel 10:15, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar, así que se puede decir que estos 4 seres vivientes son querubines, es decir, estos seres con una poderosa y estremecedora voz de trueno dijo, ven. La figura como con voz de trueno es un símil que representa un mandato enfático con firmeza y autoridad. El verbo ven expresa un mandato o una convocación. La orden evidentemente no es dada a Juan, sino al jinete que cabalga el caballo blanco, como podemos observarlo ahí en la ilustración. La orden es dada para que dicho jinete se manifieste en el escenario de la historia, es decir, que salga a cumplir su cometido. La orden indiscutiblemente procede del trono celestial a través de uno de los 4 seres vivientes. Tal hecho muestra el absoluto control divino de lo que ocurre en la tierra. Los juicios de la tribulación son ejecutados por la voluntad soberana del Cordero. En tercer lugar tenemos el caballo blanco. Miré y he aquí un caballo blanco. En respuesta a la convocación angelical, un caballo blanco llegó cargando a su jinete. Los primeros 4 sellos se relacionan con caballos y jinetes. En las escrituras se asocia a los caballos con triunfo, majestad, poder y conquista, como podemos observarlo en algunos pasajes del Antiguo Testamento, Proverbios, Isaías, Jeremías, Zacarías, Job. Existen por lo menos 9 sugerencias tocante a la identidad del jinete que cabalga el caballo blanco. Las opiniones son tan variadas que abarcan desde el emperador romano hasta el mensaje del Evangelio o la palabra de Dios en general. Sin embargo, las interpretaciones más populares han sido, en primer lugar, las que identifican a dicho personaje con el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, la que lo identifica con el falso Mesías o el anticristo. La identificación de dicho jinete con Cristo adolece de serias deficiencias, porque la única similitud es que tanto el jinete de Apocalipsis 6:2 como el Cristo victorioso de Apocalipsis 19:11-16 cabalgan sobre un caballo blanco. Sería muy extraño que el cordero que rompe el sello fuese al mismo tiempo el jinete revelado con la apertura de dicho sello. Debe observarse además que el Cristo glorificado y soberano sobre toda la creación reciba órdenes de una de sus criaturas, por muy elevada en rango que ésta sea. Así que el jinete de Apocalipsis 6:2 obedece la orden dada por uno de los 4 seres vivientes. Se puede concluir que la postura más correcta es la que identifica al jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6:2 con un falso Cristo o pseudo Mesías. Los sellos de Apocalipsis 6 concuerdan con las señales de la fase inicial de la 70ª semana de Daniel, tal como se describe en Mateo 24 del 5 al 8, y que Cristo denominó como principio de dolores, como ya lo habíamos mencionado en Mateo 24:8. Así que la primera señal mencionada en Mateo 24:5 es la aparición
de falsos cristos. Eso es lo que predijo el Señor. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, se describe la segunda venida de Cristo como la de un general triunfante y victorioso. En contrapartida, bueno, el jinete de Apocalipsis 6:2 aparece con un perfecto disfraz y confunde a muchos, haciéndoles creer que es el verdadero Cristo. Pero vamos al punto 4, la identificación del jinete. Y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona. Este jinete usa una corona denominada Estefanos, una corona ganada como un premio. En Apocalipsis 19:12, Cristo usa muchas diademas que son coronas reales. A diferencia de ese jinete que tenía un arco, Cristo lleva una espada, como lo describe Apocalipsis 19:15. Y por último, Cristo viene al final de la tribulación, no al principio. Otros identifican al jinete como el anticristo, pero como los otros tres jinetes no representan a individuos, sino a fuerzas impersonales, la guerra, el hambre, la muerte, es mejor ver al primer jinete también como una fuerza, la falsa paz. Esta fuerza se puede definir como una falsa paz mundial que el segundo jinete hace desaparecer durante el segundo sello, como lo describe Apocalipsis 6:4. Sin embargo, el anticristo, como se verá, tendrá una función primordial en la promoción de esa obsesión mundial por la búsqueda de la paz. Así que antes de que los terrores de la tribulación se liberen y conduzcan a la batalla de Armagedón, habrá un periodo de aparente paz, pero será una paz engañosa, ya que el mundo se sentirá embargado por una falsa sensación de seguridad seguida de la guerra, del hambre y de la muerte, o el desesperado deseo del mundo por la paz internacional, bueno, servirá de cebo para la trampa satánica. Este anhelo de seguridad le servirá al anticristo, el gobernador de Satanás, que convencerá al mundo de que él puede proporcionarla. Particularmente engañará a Israel, cuyo pueblo hace tanto tiempo ha deseado la paz. Y como dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, con Israel. Sin embargo, el tratado del anticristo de paz y protección para Israel no durará. Vean lo que dice la segunda parte de Daniel 9:27. A la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, o sea, la tribulación, la que se refiere a la tribulación, en ese tiempo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La falsa paz que trae el anticristo se interrumpirá bruscamente en medio de la tribulación cuando profanará el templo de Jerusalén, traicionará al pueblo judío y lanzará ataques mortales contra él, como lo describe Mateo 24 del 4 al 10. No podrá haber paz ni la habrá hasta que el príncipe de paz verdadero, el Señor Jesucristo, establezca su reino terrenal. La Biblia advierte varias veces del mortal señuelo de la falsa paz. Jeremías escribió en su época diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14 y 8:11. Jeremías le dijo al Señor: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, los falsos profetas, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Fue cuando Jeremías les estaba advirtiendo sobre la invasión de Nabucodonosor, que se los iba a llevar cautivos a Babilonia, y los falsos profetas decían: no es cierto, Jeremías es un mentiroso. Sin embargo, vemos que ocurrió lo que Jeremías había dicho y no los falsos profetas. Así que el Señor respondió: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Jeremías 14:14. Escribiendo de lo engañoso de esta futura paz, Pablo dijo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Ahora, que el jinete tenía un arco pero no flechas, y que se le honraba con una corona que le fue dada libremente, revela que el vencer incluirá victorias no sangrientas. Su corona, o sea, su Estefanos, es una corona de ganador. No es un rey verdadero y no tiene una verdadera corona de monarca, o sea, una diadema como la del Señor Jesucristo.
pero tiene una corona del mundo dada por sus triunfantes logros al frente de la paz mundial, al frente de la paz aparente que va a lograr. En el texto evidentemente tiene que ver con el hecho de que al jinete se le otorga el poder para hacer guerra, conquistar y gobernar con autoridad. Se puede decir entonces que el simbolismo del arco sin la mención de flecha sugiere que el jinete de Apocalipsis 6:2 es capaz de llevar a cabo conquistas incruentas. ¿Qué quiere decir esto? Conquistas no sangrientas. Y es mejor tomar la ausencia de flechas de la descripción como símbolo de una victoria incruenta, y el arco indica que hay amenaza de guerra, pero esta no es consumada porque la victoria es obtenida por medios pacíficos, por engaños, por tratados. El jinete de Apocalipsis 6:2 encarna a alguien que es capaz de conseguir paz sin derramamiento de sangre. Esa habilidad consigue que dicho personaje inicie su guerra como un agente benefactor de la humanidad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué engaño! Y entonces llegamos a la misión del jinete, el punto 5. Y salió conquistando y para conquistar, o venciendo para vencer. El participio venciendo o conquistando destaca el carácter o la actitud de dicho personaje, y la expresión y para vencer o para conquistar pone de manifiesto su propósito de efectuar una conquista completa, total, mundial. Hay un marcado contraste entonces entre el Cristo verdadero y el jinete de Apocalipsis 6:2. El Cristo verdadero ha vencido mediante su muerte y su resurrección. Él ha conquistado la muerte, el pecado y al mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Jesús está coronado con muchas diademas y tiene toda autoridad para ejecutar juicio sobre todos sus enemigos. El jinete de Apocalipsis 6:2 solo aparece al escenario de la historia cuando recibe la orden de uno de los cuatro seres vivientes. Ciertamente lleva una corona a Estefanos que le ha sido otorgada y sale conquistando y con el propósito de conquistar, tener una conquista total y completa en todo el mundo. En contraste, Cristo ya ha vencido y en su segunda venida Él viene a juzgar a los rebeldes y a establecer su reino de paz y justicia. La victoria del Mesías es completa y final, mientras que la victoria del jinete de Apocalipsis 6:2 es parcial y temporal. Él no vencerá con fuerzas militares, sino con astucia y engaño. Vean lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9-11. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Su conquista será una victoria de guerra fría, una paz que se gane con acuerdos, no por medio de conflictos. Incluso cuando se acerca la condenación final del mundo, el anticristo prometerá una era dorada de paz y prosperidad. Y en gratitud el mundo lo honrará y lo elevará a la posición de líder supremo, pero tanto los elogios como la paz tendrán poca duración. Y esto nos permite continuar con el segundo jinete, el jinete del caballo bermejo, el segundo sello, la guerra. Y en el primer punto, bueno, pues tenemos ahí que se abre el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, de la misma manera que con la apertura del primer sello, el Cordero es quien efectúa la acción de romper o de desatar dicho sello, y el segundo de los cuatro seres vivientes pronuncia la orden al jinete que cabalga el segundo caballo, o sea, el segundo querubín. Como dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven, dice Juan. La orden, según el texto griego, es ven. Como ya se ha observado, dicha orden significa manifiéstate o sal fuera. La orden indiscutiblemente también procede del trono celestial a través del segundo querubín, uno de los cuatro seres vivientes. Ahora, ahí tenemos entonces el siguiente punto. Entonces salió otro caballo rojo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó al segundo ser viviente que llamaba al segundo jinete que decía, ven, y de inmediato salió otro caballo rojo o bermejo. Es decir, el color del fuego y de la sangre representa la guerra. El juicio de Dios desciende y la falsa paz y corta paz bajo la dirección del anticristo se disuelve en un sangriento holocausto. El eufórico ambiente de paz y armonía del mundo terminará bruscamente cuando aparezca en escena el segundo jinete. Al igual que la Segunda Guerra Mundial vino después de una engañosa paz fomentada por Adolfo Hitler. Así, las guerras devastadoras se diseminarán por el mundo
después del derrumbe de la falsa paz del anticristo. Quiero recordar en ese tiempo como Chamberlain de Inglaterra firmó un acuerdo con Adolfo Hitler para que se firmara la paz. Mientras tanto, Adolfo Hitler seguía promocionando la guerra, seguía atacando a países, y a Inglaterra no se dio cuenta sino hasta que atacaron a Polonia. Por lo tanto, va a pasar lo mismo en este tiempo. Cuando el anticristo se quite la máscara, entonces va a surgir lo peor. Por lo tanto, bueno, aquí esto nos permite mirar a la misión del jinete, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra. La misión del jinete que cabalga el caballo bermejo es quitar de la tierra la paz, con la finalidad de que los seres humanos se maten unos a otros. Estos no serán acontecimientos locales, sino que tendrán lugar en toda la faz de la tierra. El color bermejo rojo del caballo significa el rojo fuego, y probablemente destaca el derramamiento de sangre que tendrá lugar cuando la paz sea quitada de la tierra. Obsérvese que el quitar la paz es un poder que le es dado. El único que pudo haberle otorgado dicha autoridad es el Dios soberano. Es Dios quien controla las acciones y los acontecimientos que tienen lugar durante los años de la tribulación escatológica, esto que está por venir. Recuérdese que toda autoridad procede de aquel que está sentado en el trono. Por eso las autoridades en la actualidad son puestas por Dios, porque toda autoridad procede de Dios, y las que han sido establecidas por Dios, como lo dice Pablo en Romanos. A las primeras observaciones de Juan son con relación al jinete, que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y todo lo que sucede estará bajo el control soberano de Dios. Él permite la falsa paz y Él la concluye y trae guerra en la tierra. En oposición a la enseñanza de algunos, los juicios de la tribulación no reflejan la ira de los hombres ni la ira de Satanás. Solo pueden expresar la ira de Dios derramada sobre este mundo finalmente. Es Él quien sostiene el libro de los 7 sellos, y es el Cordero quien lo abre. En algún momento al principio de la primera parte de la tribulación, durante el comienzo de los dolores de parto, la paz del mundo se convierte en un conflicto mundial, mientras la paz se desaparece de la tierra. Y esto nos lleva a las guerras humanas, y los hombres se matarán unos a otros, y se le dio una gran espada. Los hombres se matarán unos a otros de forma tal que no tenga precedentes. Exterminios violentos se convertirán en algo común. Aunque las escrituras no ofrecen los detalles, los avances en la construcción de armamentos sugiere un terrible e inimaginable holocausto. Es importante no perder de vista el hecho de que las profecías de Apocalipsis señalan hacia la culminación del propósito eterno de Dios hacia la humanidad. Y también debe recordarse que en el discurso del Monte de los Olivos, y en contestación a la pregunta de los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Cristo respondió, y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, que evidentemente existe una relación estrecha entre la profecía de Mateo 24:6 y 7 y la acción efectuada por el jinete de Apocalipsis 6:4. Es Dios quien controla las acciones y los acontecimientos que tienen lugar durante los años de la tribulación escatológica. Recordemos que toda autoridad procede de aquel que está sentado en el trono. Ahora bien, la imagen literaria tanto del caballo rojizo como de la espada apunta a la violencia y al derramamiento de sangre que caracterizarán las actuaciones de los hombres en los días que precederán la venida o la segunda venida del Señor Jesucristo. La visión muestra una gran espada para describir la magnitud de la guerra, como pueden observarlo ahí en la imagen. De modo que la falsa paz del anticristo se disolverá en un torbellino de guerra, asesinato, rebelión, revuelta y masacre, algo terrible. Y al igual que fue un destacado promotor de la falsa paz, el anticristo final tendrá una participación fundamental en las guerras que le seguirán. Será el arquitecto principal de la falsa paz. Cuando estallen las guerras en todo el mundo, pues no tendrá opción que recurrir él mismo a la guerra, con tal de preservar su autoridad y su poder. Algo así como mátenlos en caliente y después averiguamos. El anticristo será tan hábil en la guerra como lo fue fomentando la falsa paz. Daniel 8:24 describe su carrera como guerrero. Vean lo que dice.
causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entre sus víctimas habrá muchos del pueblo de Dios, como lo describe en Mateo 24:9. Y esto nos permite continuar con el jinete del caballo negro, el tercer sello, el hambre. Se abre el sello. Cuando abrió el tercer sello, cuando el Cordero abrió el tercer sello, la potente voz del tercer querubín anunció la llegada del tercer caballo y jinete. El tercer querubín aparece. Dice Juan, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Un tercer jinete aparece cabalgando un caballo negro, tan pronto el tercer sello es roto, y el tercer ser viviente da la orden de que venga, que se manifieste. Es importante tener en cuenta de que los acontecimientos de Apocalipsis 6 se corresponden con lo que Cristo llama principio de dolores. Esta es la tercera vez que lo digo, ¿verdad? Así que el caballo negro aparece y miré y aquí un caballo negro. El empleo de Juan de la frase aquí revela cuán sobresaltado y conmocionado estaba ante la ominosa apariencia del jinete. El color negro se asocia con el hambre, como lo describe Jeremías en Lamentaciones 5:10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Pues algo mucho más fuerte, terrible, se avecina para esos tiempos de la gran tribulación. Dentro de esos acontecimientos el Señor profetizó que habría hambres entre las naciones. Y el hambre pues es una consecuencia lógica de la guerra mundial. Ya se destruyeron los suministros de alimentos y murieron muchos de los que tenían que ver con la producción de alimentos. Entonces hay escasez de alimentos en todo el mundo. Ahora bien, Jesús también predijo esta hambre futura en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Recordemos también que en el pasado Dios ha usado el hambre como medio de juicio, como se puede mirar en Levítico 26:26, Deuteronomio 32:24, Segundo de Reyes 8:1, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo. Pero esta será la hambruna más devastadora de toda la historia de la humanidad. No hay un precedente al respecto, no se ha dado esto, ni con las actuales hambrunas que se observan en África o en algunos otros lugares. Esto nos permite continuar con la descripción del jinete. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. El jinete que cabalga el caballo negro tenía una balanza en la mano, y es decir, dicho jinete tiene control de todo lo que se coloca en la balanza. La idea de figura es control. Esa balanza significa control. Y evidentemente la escasez de alimentos que produce la hambruna tendrá como resultado un estricto control de los artículos de primera necesidad. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene una marca, como lo veremos más adelante. La balanza que el jinete tenía en la mano representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. El doctor MacArthur habla acerca de lo que ocurrió en Estados Unidos durante la recesión económica, en Europa con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad en muchas naciones del tercer mundo desgarradas por la guerra. Habrá personas muy hambrientas en largas filas esperando algo de comer. Y esto nos permite ir al quinto punto, la voz de Dios. Dice Juan, o escribe Juan, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes. La voz que Juan oyó procedía de en medio de los cuatro seres vivientes, es decir, del mismo trono de Dios. Y la sugerencia es que Dios tiene control de todas las cosas que suceden. Él es soberano y seguirá haciéndolo por toda la eternidad. No hay nada que se escape a su mirada, no hay nada que se escape a su control. Él sabe exactamente lo que va a suceder, cualquier acontecimiento que venga en el futuro, que esté sucediendo ahora. Él tiene perfecto control. Él todavía gobierna en el reino de los hombres, como dice el profeta Daniel. Los juicios de la 70ª semana de Daniel tendrán lugar bajo el riguroso control divino. De eso podemos estar seguros. Es Dios quien ordena el acontecimiento del hambre que tendrá lugar en la tierra en preparación de los terribles acontecimientos de los días finales, pero no hallarán comida suficiente para subsistir, como lo muestra el cuarto sello en la visión de Juan. Después de la aparición del caballo negro y su jinete,
Juan oyó una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Aquí habla como un recordatorio de que el hambre es un juicio directo de parte de él. Y esto nos permite continuar con la hambruna extrema, que decía 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Los pronunciamientos de Dios revelan cuán devastadoras serán las condiciones de la hambruna. 2 libras de trigo o 1 kilogramo es apenas suficiente para sostener a una persona por un día, mientras que 1 denario representa el salario de un día del obrero promedio. El trabajo de las personas apenas será suficiente para proveer comida para sí mismas y no para alimentar a sus familiares. Los que tienen familias podrán comprar 3 kilogramos equivalentes a 6 libras de cebada por 1 denario. Esto proporcionará comida, pero la cebada tiene muy poco valor nutritivo y por lo general se usa para alimentar a los animales, al ganado. Así que el salario de una persona apenas alimentará a 3 personas con una comida de baja calidad. Ambos escenarios representan sueldos de hambre y significan condiciones de hambruna muy severas. La hambruna que vendrá será el resultado natural de la guerra o guerras que sucederán cuando el jinete de Apocalipsis 6:4 quite la paz de la tierra. El escritor William Barclay hace la siguiente observación al respecto. Él dice: nos ayudará para entender la idea tras este pasaje si recordamos que Juan no está relatando el fin de las cosas, sino las señales de acontecimientos que preceden el fin. De modo que aquí el caballo negro y su jinete representan el hambre, un hambre muy severa que causa grandes estragos, pero que no es lo bastante desesperada para matar. Hay trigo, pero hay un precio prohibitivo, y el aceite y el vino no son afectados. De aquí surge la orden celestial: y no dañes el aceite y el vino. A la luz de estas condiciones extremas, Dios le advirtió a la gente que no dañara. Esto en realidad significa que no derrochara, no desperdicie el aceite ni el vino. Los alimentos de primera necesidad se convertirán en lujos inapreciables. El aceite de oliva y el vino que se usaban para la preparación de los alimentos, así como la purificación del agua, tendrían que protegerse cuidadosamente. Una paz engañosa seguida de guerras a nivel mundial y una resultante hambruna global y devastadora se combinarán para llegar al caos universal. Y esto nos permite llegar al cuarto jinete, el jinete del caballo amarillo. El cuarto sello, la muerte. Tenemos el punto número 1, se abre el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía. El cuarto sello en la visión sigue la norma de los 3 primeros. El Cordero abrió el sello y el cuarto ser viviente llamó al cuarto caballo y a su jinete. Y esto nos referimos al cuarto querubín. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Como resultado de romper o desatar el cuarto sello, Juan escucha la orden dada por el cuarto ser viviente: ven. Y en obediencia a dicha convocación aparece en el escenario un caballo de color pálido, como puede observarse ahí en la imagen. El vocablo significa verde amarillento, o el verde claro de una planta, o la palidez de una persona enferma en contraste con la apariencia de alguien saludable. Así que el caballo amarillento aparece, y miré y aquí un caballo amarillento. Juan describió el último caballo como un caballo amarillo. Cloros es la palabra griega para amarillo, de la que se derivan las palabras españolas clorofila y cloro, y se refiere a un color verde amarillo pálido. El color del caballo vívidamente describe la palidez verde amarillenta de la muerte, característica de la descomposición de un cadáver. Pero bueno, vamos a la identificación del jinete. Y el que estaba montado en él se llamaba, apropiadamente el jinete que lo montaba tenía el ominoso nombre Muerte. La muerte en gran escala es la consecuencia inevitable de la guerra generalizada y del hambre. El jinete que cabalga sobre el caballo de color enfermizo lleva por nombre Muerte, Thanatos. Muerte y Hades son compañeros inseparables. La muerte es un rudo segador que va talando sus víctimas, que a su vez son recogidas y almacenadas por el pozo del Hades. La muerte física en sí no constituye una vía de escape de la tribulación. En quinto lugar tenemos el lugar de los muertos, y el Hades lo seguía. En esta escena tétrica y aterradora, Juan vio que el Hades seguía la muerte. Y Hades aquí representa el sepulcro, se vuelve, por así decirlo,
el excavador de sepulcros enterrando los restos de las víctimas de la muerte. La muerte y el Hades aparecen juntos también en Apocalipsis 1:18, que dice, Jesús dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El otro pasaje es Apocalipsis 20, del 13 al 14, que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estos los analizaremos más adelante. Y bueno, esto nos permite llegar a la parte donde está la autoridad del jinete, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Esta frase sugiere que la potestad o autoridad que ejerce el cuarto jinete la recibe del mismo Dios, y el juicio ejecutado es terrible pero parcial, porque afecta a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Posteriormente, bajo los juicios de las trompetas, y la tercera parte del resto de la humanidad será directamente afectada. Entonces se cuantifica la magnitud de la muerte y la destrucción resultando de la guerra y el hambre, y por esa razón le fue dada potestad a la muerte y al Hades para que destruyeran la cuarta parte de la población de la tierra. Teniendo en cuenta la población actual del mundo de unos 8.000 millones, hablando en cifras cerradas, eso representaría la asombrosa cifra de 1.500 millones de muertes, porque en el rapto ya habrían desaparecido aproximadamente 2.000 millones de los 8.000 millones que hoy habitamos la faz de la tierra. Así que es una gran cantidad de personas. Aquí vemos también que se le permite autoridad para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El juicio divino es ejecutado mediante 4 instrumentos diferentes, como se menciona aquí. En primer lugar, con espada. Esta era una espada de largo alcance y de hoja ancha, fabricada en Tracia y usada por las tribus bárbaras en combate. En segundo lugar, con hambre, probablemente causada por la gran escasez de alimentos de consumo diario. Con mortandad o pestilencia. La guerra y el hambre producirán plagas que el hombre no será capaz de atajar. El doctor Bullinger hace la siguiente observación. Dice, aunque el vocablo griego que se usa aquí es thanatos, muerte, es puesto por metonimia, o sea, como el efecto de la causa que la produce, la cual es la pestilencia. Y en cuarto lugar, bueno, con las fieras de la tierra. La preposición con se usa con el genitivo y debe traducirse por o por medio de, y sugiere que las fieras o bestias mencionadas son instrumentos de Dios. Dios ha usado en el pasado una variedad de animales: langostas, serpientes ardientes, avispas, leones, osos, diversas plagas de insectos. El aumento de las fieras es el resultado de la tierra despoblada. Y aquí hay una gran paradoja. Dios creó los animales del campo para que sirviesen al hombre. Todas las bestias del campo deben estar sometidas bajo la autoridad del hombre, como lo tenemos escrito en Salmo 8, del 5 al 8. Pero en los postreros tiempos, el hombre sufrirá la amenaza e incluso la muerte a causa de las fieras de la tierra. En una era de armas nucleares, químicas, biológicas, este total es espantosamente plausible. La muerte usará 4 instrumentos en su sombría tarea. Los primeros 3 elementos, bueno, ya los mencionamos: la espada, el hambre y la mortandad, aparecen vinculados muchas veces a las escrituras, y los 4 elementos aparecen descritos en Ezequiel 14, del 12 al 21. Ahora bien, a primera vista, la inclusión de fieras con espada, hambre y mortandad parece enigmática, ya que la mayoría de las criaturas peligrosas para el hombre están extintas o aisladas en regiones despobladas. Pero una posible explicación es que la más mortífera de todas las criaturas, la rata, prospera en todas las zonas pobladas. Las ratas han sido responsables de incontables millones de muertes a lo largo de la historia, ya sea comiendo los suministros de comida o transmitiendo enfermedades. El caso más infame y devastador de una enfermedad transmitida por las ratas fue la peste negra, una epidemia de peste bubónica del siglo XIV que aniquiló a 1/4 o 1/3 de la población de Europa. En un mundo desolado por la guerra, el hambre y las enfermedades, las ratas crecerían de manera sorprendente.
Los 4 primeros sellos describen claramente juicios imponentes y aterradores sin paralelo en la historia humana. No ha sucedido nada de lo que Juan tuvo esta visión que pueda ser el cumplimiento de estos juicios. Estas profecías del juicio final no pueden aplicarse a la destrucción de Jerusalén del año 70, que fue antes de que Juan tuviera esas visiones, ya que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo, o ningún otro suceso desde aquel. Nada tan devastador como esto ha ocurrido, pero los juicios de los 4 primeros sellos son solo el comienzo de los horrendos ayes mundiales que experimentará el mundo pecador y rebelde. Algo mucho peor está aún por venir en el resto de los sellos, las trompetas y las copas. En aquel tiempo el mundo de los pecadores comprenderá qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No habrá salida para los incrédulos de los terrores de la tribulación o de los infinitamente peores terrores del infierno. Como dijera el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esto nos permite llegar al resumen y la conclusión. Los primeros 4 sellos describen claramente juicios imponentes y aterradores sin paralelo en la historia humana. No ha sucedido nada desde que Juan tuvo esta visión que puede ser el cumplimiento de esos juicios. Estas profecías del juicio final no pueden aplicarse a la destrucción de Jerusalén en el año 70, que fue antes de que Juan tuviera estas visiones, ya que él escribió el Apocalipsis alrededor del año 96. Esto es algo futuro. Nada tan devastador como esto ha ocurrido, pero los juicios de los 4 primeros sellos son solo el comienzo de los horrendos ayes mundiales que experimentará el mundo pecador y rebelde. Algo mucho peor aún por venir está en el resto de los sellos, las trompetas y las copas. En aquel tiempo el mundo de los pecadores comprenderá qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No habrá salida para los incrédulos de los terrores de la tribulación o de los infinitamente peores terrores del infierno, como dijera el escritor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que, debido a este mensaje, este estudio tan terrible que se avecina en los años próximos, no sabemos exactamente cuándo, pero de que van a suceder, van a suceder. Por esa razón es que hacemos un llamado a toda la humanidad para que se vuelvan al Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda salvarnos, solamente el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo si no es por medio de Él. Y Él quiere, su voluntad es que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y crean en Él, que crean en Él como su sustituto, porque Él murió en nuestro lugar. Él derramó su preciosa sangre para que nosotros no tuviéramos que enfrentar esto. El pueblo de Dios, los hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, no experimentaremos estos juicios devastadores, precisamente porque se sucederá el famoso rapto que nos llevará antes de que todas estas cosas sucedan. Así que hacemos un llamado para que el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Ya Jesús murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya va a regresar otra vez para establecer su reino de paz y justicia, y solo aquellos que no estén escritos en el libro de la vida son los que van a enfrentar los terrores del juicio de Dios, porque hay un juicio. El Señor, por esa razón, ahora, en este tiempo, demanda de los hombres que se arrepientan para que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, todopoderoso. Continúa diciendo Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Esto es lo que deseamos en el pueblo de Dios, que algunos, o muchos, o todos, crean en el Señor Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. ¿Pero qué puedo hacer? El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, le contestaron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero agregamos, sin arrepentimiento no hay remisión, sin un deseo de un verdadero apartarse de la maldad, de venir y doblar su rodilla delante de Cristo, porque es su privilegio doblar su rodilla delante de Él y clamar pidiendo misericordia, perdón, porque Él vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el. Y un día me arrepentí de todos mis pecados y le pedí perdón a Dios y le pedí que me salvara y lo hizo. No quiere decir que soy perfecto, porque todos fallamos muchas veces y de muchas maneras, pero Él tiene los brazos abiertos. Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario para recibirnos a todos y cada uno que creamos en Él y nos arrepintamos. Así que si tú tienes en tu corazón el deseo de rendir tu vida al Señor, hazlo ahora mismo y dile al Señor, reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador imperdonable, pero tú pagaste por mí, muriendo en la cruz en mi lugar. Y yo deseo con todo mi corazón pedirte perdón y arrepentirme de todos mis pecados. Perdóname todos los pecados de los que me acuerdo y los que no me acuerdo también. Señor, escucha mi oración, está atento a la voz de mi súplica. Perdóname, sálvame, Señor Jesucristo. Te abro la puerta de mi vida, te abro mi corazón, Señor. Entra a Él, entra a mi vida y sálvame, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Así que yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y confieso públicamente a Jesucristo como el Señor de mi vida, como mi Salvador, como mi Dios, como aquel que estuvo muerto y resucitó. Y aunque no lo vi, lo creo con todo mi corazón. Señor, te doy gracias. Gracias por escuchar mi oración. Gracias, Señor Dios, porque sé que tu palabra es verdad. Ahora yo me comprometo a seguirte todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a hacerlo en integridad de corazón, en santidad de vida. Ayúdame, te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendice, amados hijos e hijas del Rey. El día de hoy, 21 de mayo, estaremos meditando en la falta de oración de la iglesia.